Saludos muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. Ojalá se sigan cuidando bastante y que tanto ustedes como todos sus familiares se encuentren con buena salud. En esta ocasión vamos a tocar ya el último tema que les corresponde para el examen, el cual trata sobre la diversidad en las manifestaciones culturales y artísticas en nuestro país. Es un tema sencillito. Primero hay que tener claro, ¿verdad?, que la diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas de manejo en la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Eh, Como les decía, ¿verdad? Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de cualquier aspecto que nos pueda diferenciar a nosotros como individuos, ¿verdad? Que nos diferencia de otras personas. Por ejemplo, si yo, la música que me gusta es diferente a la que les gusta a ustedes, a la que les gusta a sus padres, la que les gusta a sus hijos, ¿verdad? Entonces, un aspecto tan sencillo como la música nos diferencia a todos, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengamos el mismo gusto musical, pero tenemos diferente gusto en los programas de televisión, por ejemplo. Entonces, son todas esas características que nos identifican a cada uno de nosotros y que a la vez nos hace ser diferentes que el resto de personas. Ahora bien, vamos a ver algunos de estas manifestaciones culturales o artísticas en nuestro país. Vamos a mencionar algunas, las principales. En primer lugar, la música, ¿verdad? En nuestro país existe una variedad de ritmos para todos los géneros, edades, gustos, colores, en fin, ¿verdad? Para todas las identidades. Por ejemplo, en la región caribeña se escucha en mayor medida el reggaetón, así mismo como el roots, el soul, ¿verdad? Pero también música más propia de Limón, como por ejemplo el calipso. Por otro lado, ¿verdad? El granero en Costa Rica, es decir, ¿verdad? La música guanacasteca se destaca por su aporte en la música folclórica. En la región central hay muchísimos ritmos como música romántica, rock, reggae, reggaetón, música dance, tropical, el swing criollo, ¿verdad? Que también es parte de los ritmos que más identifican al país. Entonces vemos que en un país tan pequeño como el de nosotros, la música eh, que escuchamos, ¿verdad? O la música más popular es muy variada. eh, entonces, desde algo tan sencillo, como les decía anteriormente, como la música nos puede identificar y nos puede diferenciar a la vez, ¿verdad? De el resto de individuos, por ejemplo, ¿verdad? Que ya incluso en este extracto ya vemos que nos referimos a una diferenciación hasta de regiones, ¿verdad? Pensar que en Limón escuchan más el reggae y el calipso, ¿verdad? Pero pensar en que tal vez en Guanacaste la música es más típica, eh, ¿verdad? Que es toda esta música que escuchamos más para el 15 de septiembre, ¿verdad? Que es como más típica. Pero también, ¿verdad? Vemos por ejemplo, en la zona central del país, ¿verdad? San José, Heredia, Alajuela, el swing criollo, por ejemplo, ¿verdad? Que es parte de lo que nunca puede faltar en una fiesta. Entonces, como les decía, algo tan sencillo como la música puede ser tan variado en, en un país tan pequeño como el de nosotros. El siguiente punto, ¿verdad? La pintura. En Bellas Artes, ¿verdad? La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. Y en este arte se emplean técnicas de pintura como la teoría del color, por ejemplo. Y ya en nuestro país, ¿verdad? Hay que tener claro que el desarrollo de la pintura es muy grande, desde la generación nacionalista del siglo anterior hasta las nuevas generaciones que desean expresar su visión al mundo a través de su obra. Tal vez es uno de los aspectos en los que menos conocimiento tengamos, ¿verdad? Porque muchas veces no apreciamos las obras artísticas, ¿verdad? Creadas por nuestros artistas y generalmente apreciamos más lo internacional, ¿verdad? Con grandes artistas
y a veces aquí tenemos grandísimas obras, ¿verdad? Que muchísimas veces no apreciamos y se aprecian más bien en otros países. Entonces es tal vez uno de los temas en los cuales deberíamos tener un poquito más de atención eh, y ayudar, ¿verdad? Cada vez más a que los artistas en nuestro país eh, también surjan, ¿verdad? Ahora bien, con respecto al cine, esta técnica ahora consiste en proyectar diferentes imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento mostrado en algún video, ya sea alguna película, algún film o algún filme. Y en nuestro país su desarrollo, ¿verdad? Ha sido bastante encomiable, o sea, bastante sobresaliente, deberíamos de- de señalarlo, ¿verdad? Que deberíamos eh, alabarlo por lo difícil que ha sido el desarrollo del mismo, ¿verdad? Antes de los años 70 se caracterizó por ser esporádico, ¿verdad? Ser muy poco, producto, ¿verdad? De los intereses individuales y de la mayoría de veces era artesanal, ¿verdad? Por lo poquito que había. Y producto de los intereses individuales y la mayoría de veces era artesanal, como les decía. Ahora bien, como hemos visto ya en los últimos años, esta manifestación cultural o artística del cine habrá ido tomando auge y cada vez hemos contado con más películas a nivel nacional y muchas han tenido mensajes muy importantes, más para la realidad de nuestro país, de temas, ¿verdad? Que son muy importantes que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y analicemos, como por ejemplo el embarazo, etcétera, ¿verdad? Que son aspectos que muchísimas veces no se hablan y tal vez en una película sea más fácil de manifestar. Pero como sabemos, ¿verdad? También ha sido un campo en el cual no se ha apoyado tanto y a veces preferimos ir al cine a ver alguna otra película internacional, ¿verdad? Por la fama, porque es lo que está el boom, ¿verdad? En el mundo y no vamos a apoyar, ¿verdad? Este tipo de películas o este cine nacional que como les digo, muchísimas veces toca temas muy importantes o la realidad de nuestro país, de nuestro contorno, y de nuestro entorno, perdón, pero, pero muchísimas veces, ¿verdad? Nosotros mismos no apoyamos estos campos. Ahora bien, con respecto a la televisión, la TV y popularmente la tele es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a la distancia. En nuestro país la televisión ofrece el acceso a los canales abiertos o bien un sistema pagado privado, la televisión por cable, ¿verdad? Y su programación es variada tanto a nivel nacional, ya que el Estado tiene un canal, no obstante, eh, es el dueño de todas las señales, ¿verdad? Que bien sabemos, ¿verdad? Que cada canal o eh, cada, cada canal tiene tiene que pagar sus derechos de transmisión, pero lo más importante en eso, ¿verdad? Es señalar que los programas que vemos son muy variados, pero también es parte del tema que deberíamos de analizar, porque son muy variados en, en programas que tal vez no nos generen mucho en el ámbito de la educación, ni en el ámbito del análisis, ni en el ámbito de la cultura, ¿verdad? Sino que en cuanto a la televisión nacional, la mayoría de programas que se transmiten generalmente son o telenovelas o programas de chismes o programas de farándula, ¿verdad? Entonces, eh, lo poquito, ¿verdad? Lo poquito que se puede rescatar, que se haga un poquito de análisis, ¿verdad? Y también no es que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? El caso exacto, lo que se dice en las noticias, porque nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Deberíamos de ver todos los programas desde un campo, ¿verdad? Donde analicemos todo lo que se diga y no creamos ciegamente, ¿verdad? Todo lo que en la televisión sale. Pero, ¿verdad? A televisión nacional, lo poquito que puede, ¿verdad? Hablar tal vez un poquito más de cultura, puede hacer las noticias, ¿verdad? Y muchísimas veces nada más se centran en los sucesos
¿verdad? En temas más fatales y no tanto en la cultura, ¿verdad? Entonces, es tal vez parte del análisis o de la reflexión que deberíamos de hacer, ¿verdad? De nosotros como televidentes, exigir canales, ¿verdad? O exigir programas más educativos y cada vez que se transmita alguno, apoyarlo, ¿verdad? Para hacer conciencia y para, ¿verdad? Para el beneficio tanto de nosotros como de nuestros familiares, ya sean hijos, ya sean sobrinos, eh, etcétera, o de nosotros mismos, como les decía, al no estar consumiendo pura televisión o puros programas, ¿verdad? Que no me generan nada de conocimiento y más bien, ¿verdad? Lo que hacen es eh, muchísimas veces, más bien, perjudicarme. Y el siguiente punto, ¿verdad? Es con respecto a la prensa, que se denomina, ¿verdad? Prensa al conjunto de publicaciones destinadas principalmente a difundir información o noticias, en especial sobre la actualidad, pero también de entretenimiento, cómics y pasatiempos, ¿verdad? La prensa diaria se distingue por la impresión de papel barato, ¿verdad? Usan el papel sencillito, al contrario ya de las revistas, que son más ilustradas, a color, impresos en mejor papel. Y esta última forma de publicación ha experimentado una gran diversificación que le ha permitido resistir mejor a la competencia en los medios de comunicación electrónicos, tales como la televisión, la radio y el internet, ¿verdad? Hablando de los tipos de revistas que se han resistido un poquito, pero es bien sabido que la prensa en general escrita, hablando, ¿verdad? De prensa escrita, periódicos, ha ido, ¿verdad? Cada vez decayendo más y, ¿verdad? Ha proliferado o han liderado más actualmente la prensa electrónica, ¿verdad? Estos diarios virtuales en los cuales las personas leen las noticias en Facebook o en algún medio, ¿verdad? Que se les sea más fácil y cada vez las personas, ¿verdad? Consumen o compran menos los periódicos ya como, como tales, impresos. Y por último, ¿verdad? Las historietas o cómics, que se les llama historieta o cómic, una serie de dibujos que constituyen un relato con contexto, perdón, contexto o sin él, ¿verdad? Y así como el libro de revista que la contiene. La definición de mayor popularidad entre las especialistas, ilustraciones y otras imágenes en secuencia con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética al lector, ¿verdad? Que entonces el cómic más popular entre nosotros son esas que tienen una serie de imágenes que cuentan alguna secuencia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Con el fin de producir, ¿verdad? Alguna respuesta a nosotros como lectores. Generalmente es una respuesta, ¿verdad? De risa o alegría, ¿verdad? A partir de leer cada uno de los mismos. Eh, entonces, ese era ya el último tema, ¿verdad? Que vamos a ver, como les dije. Este fue de los últimos, ¿verdad? El último, perdón, la última manifestación cultural o artística de las que vimos que se da en nuestro país. Y como les decía, para cerrar, lo más importante es que con este tema hagamos una pequeña reflexión de qué es lo que nosotros estamos consumiendo, qué deberíamos apoyar, ¿verdad? Apoyar el cine nacional con temas, ¿verdad? De interés o de denuncia pública, ¿verdad? Esos temas que nosotros deberíamos atender, de estudiar, de analizar, temas que nos afectan o que nos influyen diariamente y dejar, ¿verdad? De lado eh, consumir programas que no nos dan nada o consumir noticias que no nos dan nada, etcétera, ¿verdad? Y no quiere decir, ¿verdad? Que tampoco es que nunca vayamos a ver algún programa de entretenimiento o consumir algún, ¿verdad? Material de entretenimiento, como por ejemplo la historieta o el cómic, ¿verdad? O que no queramos ver algún programa ya de entretenimiento o que todas las novelas sean malas, ¿verdad? Porque yo sé que hoy en día, ¿verdad? Cada vez son más famosas y que la novela turca, y que la novela no sé qué, ¿verdad? Que están cada vez más de moda. Pero el llamado final es que si bien está bien que si ustedes quieren consumir diferente, ¿verdad? O variado contenido,
que exijamos también que se nos dé contenido que nos aporte a la cultura, que nos aporte a la política, que nos aporte a la economía, ¿verdad? Que sean temas que cada vez sean más importantes y que no nada más eh, consumamos contenidos que no nos den nada, ¿verdad? Porque el objetivo final es llegar a un equilibrio, que si bien yo busco entretenimiento y distraerme un rato, también ojalá también pueda consumir eh, información que me aporte, que me genere, que me eduque, ¿verdad? Que nunca está de más. Entonces, es parte de la reflexión final cada vez, ¿verdad? Nosotros ser más, personas, individuos, ciudadanos más analíticos de qué debemos de ver, de qué debemos consumir, de a cuáles artistas debemos apoyar, ¿verdad? Y dejar también un poco de lado todo lo que se ha producido por la globalización, ¿verdad? Y tener acceso a lo que hacen otros países y centrarnos, ¿verdad? En lo que tenemos nosotros aquí, apoyar la música nacional, eh, apoyar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿verdad? Y dejar de lado nada más esa vanidad y el consumir algunas cosas solo por moda. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Como les dije, ya era el último tema que vamos a ver. Ya las siguientes clases, si todo está bien y si todo sale bien, vamos a hacer algunas prácticas para el examen. Y espero, ¿verdad? Que sigan cuidando bastante y muchísimas gracias por la atención.